Bueno, quizás tenga que aclarar o decir algo más sobre el Espíritu Santo en uno de los audios anteriores, no me acuerdo si fue el anterior o dos antes. De todos modos, había dicho que hay un error común pensar que el Espíritu Santo es el que elige al Papa, por ejemplo, a los pontífices. Los cardenales son los que los eligen y piden la asistencia al Espíritu Santo, obviamente. Pero después es lo que hacen ellos, ¿no? Lo que deciden. Justamente a propósito de esto, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, cuando era el cardenal Ratzinger, en el año 97, la televisión de Bávara, de donde es él, Alemania, de Bavaria, le preguntó si el Espíritu Santo era responsable de la elección de un Papa. Estamos en el 97, ¿eh? Es decir, todavía faltaba mucho, todavía estamos en pleno eh, pontificado de Juan Pablo II. Y él respondió así textualmente, no lo diría, en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien, como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico. No que Él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente la única garantía que Él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Claro, en el fondo es casi como una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ha habido papas tremendos, ¿no es cierto? Por otra parte, tengamos en cuenta que el Colegio de Cardenales es una creación humana, es decir, no es de derecho divino, no aparece, no está en una promesa divina. La Iglesia, en el fondo, en principio, tiene cardenales y demás, pero no necesita cardenales, pero sí necesita elegir un papa. Entonces tiene que tener un proceso de elección. Justamente la elección por parte de los cardenales, del Colegio de Cardenales, es del año 1059, es decir, lleva más de 1000 años, ¿no? Perdón, más de 1000 años no, pero casi 1000 años. Es decir, es antigua, pero anteriormente, ¿qué pasaba? La elección la hacía el clero romano y la aclamación del pueblo romano. Tanto es así que también está dispuesto que si no pudieran por algún motivo los cardenales reunirse, supongamos un caso de persecución, podría ser válido de nuevo el tipo antiguo de elección del clero romano de la aclamación del pueblo romano. Y claro, tenemos pensado que en aquella época era muy difícil, eran ciertas familias que se disputaban. Eso fue la historia de la iglesia, pero como siempre, el Espíritu y el Señor nunca dejó su iglesia y no la va a dejar ahora ni nunca. Lo que pasa es que han pasado tiempos tumultuosos y este es mucho más, porque este está eh, signado por una tremenda confusión. Por eso los líderes, los cardenales en un cónclave pueden cometer errores. Pero, como digo, Dios no nos abandona. Y, y siempre va a sacar de un mal un bien. Aunque a veces sea muy doloroso el proceso. Es decir, eso quería aclararlo porque es una de las... Es como el tema de la infalibilidad del Papa, ¿no? El Papa es falible y no es impecable, peca como todos nosotros. Lo que pasa, esto lo hemos dicho, en cierta muy delimitada circunstancia es infalible. El magisterio extraordinario no se puede contrastar, no se puede estar en contra, so pena de caer en excomunión. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno,
en un caso muy, muy preciso, cuando proclama una verdad de fe, ex cátedra, el Papa, solemnemente y obligando a todos a someterse a esa creer. En ese caso, entonces ahí sí está el dogma de infalibilidad que viene del Concilio Vaticano I. Es muy reciente también ese dogma. Bueno, yo quería aclarar un poco este tema de la elección del Papa, porque habíamos hablado, todo esto vino a cuento porque hablamos del Espíritu Santo y hubo muchas cosas, y bueno, en estos desvíos que hice, para dar ejemplos, hablé de este tema, entonces quería complementarlo con la cita, con el textual de lo que había dicho el cardenal Ratzinger. Bueno, yo sé que hay otra más, pero tendría que buscarla, pero no importa. Para esta cuestión ya queda dirimida, ya está. Bueno, ahora vamos a la misión, ¿no? El Señor designa a 72, ¿eh? Además de los discípulos, 72, que los envía dos en dos delante de él en todas las ciudades, en todos los lugares donde él iba a ir. Y les dice, la mies es abundante, pero los obreros son poco numerosos. Orad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni bolsa, ni llevéis sandalias, ni saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa que entréis, decid como primera cosa, la paz a esta casa. Si hay ahí un hijo de la paz, vuestra paz irá a reposar sobre él. Si no, ella volverá a vosotros. Y después decía, sanad a los enfermos y decid, el reino de Dios está próximo. Esto lo sacados de Lucas 10, de los versículos 1 al 9. Los 62 volvieron, dice después la palabra de Dios en Lucas, alegres, todos alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sometieron en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Y aquí que os he dado el poder de pisar serpientes, escorpiones y toda la potencia del enemigo, y nada podrá haceros mal, dañaros. Mientras tanto, le decía a él, no os alegréis porque los espíritus os han estado sometidos, sino alegraos más bien porque vuestros nombres se encuentran inscritos en los cielos. Bien. También dice, en ese mismo momento, él exaltó de alegría en el Espíritu Santo. Seguimos siempre, claro, con el tema del Espíritu Santo y la misión que viene del Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos conscientes de ser portadores de la luz, del tesoro a la humanidad. Ciertamente la misión se funda en el llamado y en el enviado, pero también en cierta toma de conciencia del tesoro recibido. Todo creyente es llamado por su nombre, es elegido por Dios, no como un privilegiado egoísta, sino como alguien a que se le ha dado dones, y se le ha dado los dones para una misión. Ahora, libre de responder a ese llamado, él puede perderlo todo, ¿sí? Si se contenta con enterrar el tesoro recibido. Si el Evangelio es una buena noticia, nadie estaría dispensado de anunciarla. No importa el estado de su vida. Para todo bautizado, la fe, lejos de ser un privilegio, es una responsabilidad. Y estas palabras nos tendrían que hacer eco, ¿no?, en nosotros, más ahora que nunca. Pero no nos imaginemos
que somos nosotros los que decidimos por nosotros mismos de hacernos anunciadores. Nosotros hemos elegido para aquello y hemos sido munidos de todos los dones necesarios para la misión que nos ha sido confiada. ¿Qué dice en el capítulo 6 el Señor? Jesús se fue a la montaña a orar y ahí pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando se hizo día, Él llama a sus discípulos y elige 12, los eligió. De entre esos, 12. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Es decir, antes de llamar a los apóstoles, a sus apóstoles, y sabemos que apóstol significa enviado, Jesús sube a la montaña, que es el lugar de la comunión con Dios. Y el llamado a los discípulos nace de la oración de Jesús. Ellos son, por así decirlo, ¿no?, engendrados en el diálogo entre el Hijo y el Padre. Y está ahí en este punto de anclaje de toda vocación. Y ahí se alimenta su fuerza, en esa oración de Cristo. Orad, decía, ¿no?, entonces al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, toda misión de la Iglesia, y por lo tanto además de la nuestra, ¿no?, se posa sobre esta fuente, la oración. La oración de Jesús al Padre. La oración a Jesús. La oración de toda la Iglesia y de cada enviado. Señor, envíame como obrero a tu mies. Dame la gracia de entrar en tu obra, porque esta es una gran gracia. Volverse colaborador de Dios. Es necesario entonces, y sin cesar, suplir, digamos, el ser enviados ahí donde Dios quiere, ahí donde sabe que nosotros seremos útiles a su obra. Y esto tenemos que pedirlo, que suplicarlo. No es posible, evidentemente, por otra parte, instituirse como discípulo uno mismo, ¿no?, ni enviarse uno mismo. Eso es una gracia que se recibe. Y solo Lucas, estamos siempre viendo las particularidades, solo Lucas cuenta no solamente la misión de los 12, sino también aquella de un segundo grupo que dijimos antes, de los 72 discípulos, que Jesús envía y les encarga además una misión muy parecida. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.